Bien, decíamos ayer que hoy iba a explicar lo que era el tema de las referencias absolutas y relativas, los gráficos dinámicos y las macros. Vamos a ver si consigo hacerlo rapidito para no parecer una latinoamericana. Bien, he cogido el ejercicio 13 de la plantilla que nos mandó María del Mar. Creo que es el más apropiado. Entonces, aquí nos pide completar las celdas con las operaciones que corresponden. El coste total de la semana sería pues una sumatoria sencillita y multiplicado por los 7 días que tiene la semana. ¿De acuerdo? Bueno, posiblemente el equipo de esquí sea por toda la semana, pero me da lo mismo. De lo que se trata es de que veamos la fórmula. Aquí sabemos que si arrastramos esta fórmula, pues nos da el resultado del coste total de todas las semanas por los diferentes tipos de estos que tenemos. Bien, veis que aquí es B4 a E4, en esta al arrastrarlo inmediatamente ha pasado a B5 E5 y en esta B6 E6. ¿Qué diferencia hay con las referencias absolutas? Pues lo vamos a ver aquí. Aquí nos dice que tenemos que añadir el importe total de la semana, le tenemos que añadir el importe del bus o el avión. Bien, pues entonces esta fórmula sería igual a el coste total de la semana más, a mí no me funciona la F4, así que lo hago manualmente, que sería con mi tecla mayúscula y el 4, que me pone el simbolito. Yo hasta S, para que vosotros distingáis mejor, porque eso de referencia absoluta, referencia relativa, a lo mejor os liáis. Yo les digo que siempre, siempre B, siempre 8. Siempre me vas a coger lo que haya en la columna B y en la fila 8. Eso es lo que para mí significa esa S, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que yo arrastro esta fórmula, veis que aquí me coge F5, como no la he puesto como referencia absoluta, pues sí me coge la fila en la que estoy, pero la suma, con el coste del autobús me la coge de B8, ¿de acuerdo? Y aquí me coge la fila 6, toda la suma que habíamos hecho en la fila 6, que la teníamos en nuestra celda F6, más lo que tenemos en el bus, que siempre es la celda B8. ¿De acuerdo? En el caso del avión, pues lo mismo, sería esto es igual al coste de la semana, que sigue siendo F6, más el coste del avión. ¿De acuerdo? Y le ponemos su referencia absoluta. Al que le funcione la F4, ya os digo que me alegro por él. La referencia absoluta es porque le estoy poniendo que siempre la columna B, siempre la fila 9. La referencia relativa es que solo te refieres o a la columna o a la fila. Siempre B, pero en el momento en que arrastre me cogerías la fila 10, la fila 11, la fila 12 si ahí tuviéramos otros importes. O podría ser la fila B siempre 9 y entonces al arrastrar pues me iría cogiendo siempre la fila 9 pero diferentes columnas, B, C, D, la que fuera. Esa es la única diferencia entre relativo y absoluto. Normalmente se suele utilizar más la fórmula absoluta que la relativa. Bien, ahora vamos a ver el tema de los gráficos dinámicos. Tenemos una tabla que yo ya tengo creada y quiero crear un gráfico dinámico. Nos vamos a insertar, le decimos en tabla dinámica, gráfico dinámico, tabla o rango, pues queremos las unidades, el artista y el título, por ejemplo, y punto pelota. Y entonces aquí elegimos qué queremos como valor las unidades y como campo de eje el título del disco, que era lo que nos estaba pidiendo esta mujer, creo recordar. Bien, cerramos y vemos que aquí nos ha creado automáticamente un gráfico monísimo y aquí nos ha creado una tabla dinámica también monísima. Podemos desplazar, podemos hacerlo con él lo que queramos. Podemos cambiar incluso aquí el rótulo de fila, queremos que se llame
título del disco. Y aquí unidades vendidas. Y punto pelota. ¿De acuerdo? Y en este gráfico, pues, nos muestra cuáles son las unidades más vendidas. Si aquí cambiáramos y dijéramos, pues, ¿qué te digo yo? Los más vendidos en este caso son, vamos a ponerle a Carlos Cano, que ha vendido aquí 30 discos. ¿De acuerdo? Pues, en el momento en que le damos aquí a, ¿dónde era? En datos, sí, perdón, en datos, actualizar. Le decimos que actualizar todo, nos queda que aquí teníamos que eran 30 discos, lo que le habíamos puesto, y aquí automáticamente ha subido a 30 discos. Eso es una tabla dinámica y eso es un gráfico dinámico. Sencillamente te está, en el momento en que tú cambies un dato, eso sí, le tienes que ir dando al actualizar, pero pues este hombre decidimos que ha vendido 25, pues lo mismo, le damos a actualizar todo y son los discos más vendidos. ¿De acuerdo? Otro tema es el de las macros. Nos vamos a programador, elegimos grabar macro, vamos a llamarla ordenar, vamos a poner control S, por ejemplo, porque me da la gana. Aquí se le puede poner una descripción de ordena lo que tú quieras, la tabla por los conceptos que le vamos a meter. Y ya está grabando. Bien, pues elegimos nuestra macro, o sea, perdón, nuestra tabla y nos vamos a datos. Le decimos ordenar y ¿por qué queremos ordenarlo? Lo vamos a ordenar. Primero era por artista, creo recordar, y le agregamos otro nivel que era por título. Ambos de la A a la Z y de la A a la Z. A aceptar. Y detenemos la macro, por supuesto. Se puede detener desde aquí o desde... Y listo. Esa es la primera macro sencillita que nos ha pedido. Ahora mismo, si ordenáramos los discos por el año en que se grabaron y le dábamos a control S, ¿veis? Que automáticamente me lo ordena por el nombre del artista y por el título. Yo en este caso habéis visto que he metido varias veces el mismo artista para que veáis que a pesar de ordenarlo por el artista, también me lo ordena alfabéticamente por el título del disco. Y ahora vamos a crear el último tipo de macro, que es la más complicadilla, que sería la del top 3. En este caso, bueno, primero yo me voy a copiar los titulitos estos para no tener que volverlo a copiar, escribir, y nos vamos a una hoja en blanco. Yo lo voy a pegar por aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Unidades, artistas, bueno, el año y el precio creo que no eran necesarios. Pues lo eliminamos. Unidades, artista y título. Bien, me he dejado aquí una columna porque aquí vamos a poner el tipo de género que era. Creo recordar que era flamenco y los otros pues no me acuerdo. Clásica y rock, por ejemplo, que me da lo mismo. Ah, no, perdón, pero tenemos que dejar, son 3 de cada, que es el top 3. Ya lo sé. Y este también no lo vamos a llevar para acá, ¿vale? Y ahora este lo arrastramos, 3 de flamenco, 3 de clásica y pues 3 de rock, ¿vale? Porque vamos a hacer lo del top 3. Bueno, ya tenemos la cantidad de unidades que vamos a vender, el artista y el título. ¿Cómo sería esto? Pues empezamos grabando una macro que la vamos a llamar top 3. La vamos a hacer con el control T de 3 porque es lo que vamos a ordenar. Y nos vamos a ir yendo de hoja en hoja y seleccionamos toda la tabla primera, que en este caso creo que era el flamenco, y la ordenamos por unidades, de la más vendida a la menos vendida. Pasamos a la hoja 2.
exactamente lo mismo. Seleccionamos toda nuestra tabla y ordenamos las unidades de mayor a menor. Y nos vamos a la siguiente hoja y ordenamos todas nuestras unidades de mayor a menor. Muy bien, y listo, detenemos nuestra macro. Bien, vamos a comprobar que funciona. Vamos a poner todas las tablas ordenadas por el año en que se publicó el disco. Y ahora, si le damos a Control T, vemos que efectivamente no ha ordenado todos los discos. Aquí el más vendido es el de Joaquín Sabina, en este caso el más vendido es el de Rosendo, y en este caso el más vendido era el de Carlos Cano. Perfecto, nos ha hecho nuestra macro monísima. Entonces nos vamos a ir ya a la hoja donde queremos meter nuestros top 3, en este caso son los 3 de flamenco, 3 de clásica y 3 de rock, y los vamos a decir que esta celda es igual a, nos vamos a la hoja 1 que va a ser la de flamenco, a la fila A2, ¿de acuerdo? Intro. Y aquí podemos arrastrar porque es la hoja 1 y la hoja 1 a 3 y la hoja 1 a 4. En este caso ya tenemos que cambiar porque esta es igual, como es clásica. Aquí es que no le he puesto los nombres porque se llaman hoja 2 y hoja 1 y 3, pero vamos, vosotros tendréis que poner nombre a esa hoja y en vez de llamarla hoja 2, 3, pues, y en rock, pues esto es igual a, en este caso sería mi hoja 3, más vendido, y lo mismo, arrastramos. ¿Cómo rellenamos ahora el resto de los campos? Pues con la función buscar v. Aceptar. ¿Qué estamos buscando? El valor que estamos buscando es este 30. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo vamos a buscar? En nuestra hoja 1 entre estos campos. ¿De acuerdo? Y aquí le vamos a decir, vamos a utilizar las referencias absolutas. Lo vamos a buscar entre siempre A, siempre 2 y siempre C, siempre, no sé por qué le he dicho 13 si yo tengo 14 filas. Me da igual, lo corrijo desde aquí. ¿De acuerdo? Bien, el indicador de columna. ¿Qué significa el indicador de columna? ¿Dónde tenemos que buscar eso? Sería, si nuestra hoja 1 era el valor, la celda A, pues sería en el 2. Y muy importante, aquí tenemos que decir falso, porque si no nos da cualquiera de lo que aparece en la celda y queremos que nos aparezca realmente lo que es. Una vez que arrastramos, vemos que nos rellena Carlos Cano, José Morcé y Camarón de la Isla. Aquí sería exactamente igual la función buscar v. Esta vez vamos a buscar, es que me parece que me estoy quedando sin minutos de grabación. Tenemos que buscar lo que tenemos aquí al lado. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la hoja 2, lo vamos a buscar entre estas celdas en la columna 2 y lo mismo, falso, ¿de acuerdo? Aceptar y arrastramos aquí. Y aquí, bueno, pues lo mismo. En este caso, vamos a coger esta fórmula directamente. Primero aquí, se me había olvidado. Vamos a poner aquí la referencia también siempre B, siempre 3, ¿de acuerdo? Eso lo podéis hacerlo con todas las demás. Y arrastramos aquí. Y me vuelve a poner lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos buscando la celda 2. Pero si le decimos aquí 3, me dice el título del disco. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos. Aquí lo mismo. Si le decimos que siempre B, pero la columna 6, arrastramos esto aquí y le decimos